Y hablando de elecciones, también aquí en Santa Fe terminó el escrutinio definitivo. Ya terminó. Según el Tribunal Electoral, esta banca de la polémica, podríamos decir, en la Cámara de Diputados, se la terminó asignando a Rubén Giustiniani del Frente Igualdad. Allí estaba la disputa entre el Frente Amplio por la Soberanía, ver si Fabián Palo Oliver lograba ocupar esa tercera banca para el Frente Amplio y el Frente Amplio por la Soberanía, o también estaba el peronismo peleando una banca número 11 para su sector. Juntos avancemos. Sí. Lo tenemos en línea y le agradecemos, como siempre, a Fabián Palo Oliver, actual diputado provincial, que nos atienda tan temprano. Palo, Mauro Re, la negra Graciela Sauco, te saludamos aquí desde Sol Play. ¿Cómo están? Buen día para todo el equipo y la audiencia. Palo, bueno, ¿cómo tomaste esta noticia, esta resolución de la Secretaría Electoral que, por lo menos por ahora, le terminó asignando esta banca que estaba ahí en disputa a Rubén Giustiniani? En realidad sabíamos que iba a pasar eso. Primero, dejen que les diga que la disputa en el Tribunal Electoral, no en el Tribunal, en el escrutinio definitivo, la disputa era con el tercer lugar de nuestro frente con el peronismo. La banca de igualdad de Rubén Giustiniani no estuvo en ningún momento en discusión porque estuvo muy lejos de esa disputa en términos en términos de conteo electoral. Siempre la disputa fue con el 11 del peronismo. Lo que sí sucedió es que el Tribunal Electoral, en una forma absolutamente indebida, ya que violentó toda la jurisprudencia que existe en la materia, tanto del Tribunal como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, le otorga indebidamente, insisto, la banca Rubén Giustiniani por nuestra banca. ¿Y por qué indebidamente? Básicamente porque se violentó la ley 9280 en su artículo 5, que establece que para poder ingresar en la distribución proporcional del sistema DON de los 22 diputados que se tienen que distribuir con todos los espacios minoritarios, tenés que reunir el 3% del padrón electoral. Esto era la necesidad de reunir 85.000 votos y ese espacio ha reunido poco más de 70.000 votos. No llegaron a 71.000 votos. Bueno, esto es lo que sabíamos porque el propio presidente del Tribunal Electoral, el doctor Herbeta, se lo hizo saber a Carlos Delfrade el día lunes 11 de septiembre, en una llamado telefónico le hizo saber que él entendía que ese umbral o ese piso no se debía aplicar. Y bueno, estamos en esta situación, así que el día de mañana vamos a estar presentando la impugnación correspondiente. Lo íbamos a hacer hoy, pero no lo pudimos hacer porque todavía el Tribunal Electoral no nos comunicó la resolución, hizo público la distribución de las bancas y ni siquiera cumplió con el requisito de comunicarle a los apoderados de cada una de las fuerzas políticas cuál es la distribución de las bancas que ha dispuesto. Y la última reflexión, y dejo para las preguntas, ¿por qué digo que violentó la jurisprudencia del Tribunal y de la Corte Suprema? En 5 oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe ratificó la aplicación del decreto 9280, que vale decir que el propio decreto está incluido en el segundo párrafo del decreto 236 de este año, que convoca a las elecciones. El mismo decreto 236 que convoca a las elecciones para la elección de todos los cargos provinciales incorpora en el segundo párrafo la ley 9280. Este artículo nunca fue derogado, por eso la Corte Suprema en 5 oportunidades convalida la aplicación de ese umbral, y el propio Tribunal Electoral de la provincia, en todos sus antecedentes, siempre aplicó el umbral del 5%. Esto es una actitud absolutamente autoritaria, indebida, en primer lugar del presidente del Tribunal Electoral, el doctor Herbeta, que se está convirtiendo en legislador. Hace muy poco tiempo ingresó el voto joven en la provincia de Santa Fe para todos los jóvenes de 16 y 18 años, y se hizo por medio de una resolución del Tribunal Electoral, situación que nosotros también hemos planteado que la Cámara de Diputados debe discutirlo junto con otros legisladores, lo hemos planteado, porque no puede el Tribunal Electoral por medio de una resolución
o sea, aplicar algo como que tiene que salir por ley como mínimo y mucho menos reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Así que estamos ante una situación muy delicada y a nuestro modo de ver grave en términos institucionales, pero bueno, lo vamos a discutir como corresponde. Nosotros somos respetuosos de las instituciones de la República, de la democracia. Vamos a impugnar mañana la asignación al doctor Giustiniani, vamos a después ir en quejas si es necesario, si el tribunal sigue insistiendo con su criterio, en queja ante la Corte Suprema de Justicia, y vamos a pedir también a la propia legislatura de la provincia de Santa Fe que se manifieste en caso de que no llegue la Corte a fallar antes del 10 de diciembre. Ahora, Palo, bueno, incluso el propio Carlos Delfrade en su momento fue afectado por este mismo artículo en la disputa por una banca. Pero, ¿cuáles son los argumentos ahora para considerar que no está vigente? Porque creo yo se va a tener que poner en claro esto de cara al futuro, sobre todo, para que no vuelva a pasar este tipo de situaciones. Bueno, a ver, en primer lugar, no vimos los argumentos porque no vimos la resolución. Lo que sabemos sí es lo que Herbeta ha manifestado en su momento, porque nobleza obliga. Es cierto que Herbeta ha votado ya en su momento a favor de la no aplicación de este umbral. Herbeta en ese momento dijo que el artículo 5 del decreto 9280 se derogó cuando se derogó la ley de lema y se comienza a implementar el sistema de internas abiertas y simultáneas. En soledad, los otros 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia dijeron que en ningún momento se derogó, y efectivamente es así. Lo que se derogó en el año 88 es el decreto 7, el artículo 7 de este decreto ley 9280, pero nunca se derogó el artículo 5. Insisto, en 5 oportunidades que distintos candidatos hicieron alguna presentación de inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia lo validó. Entonces, la otra situación que es gravísimo, que el doctor Herbeta, en su condición de presidente del Tribunal Electoral, porque es presidente de la Corte Suprema de Justicia, eso es otro tema, nosotros hemos presentado en 3 oportunidades un proyecto de ley para que la provincia de Santa Fe tenga un tribunal electoral independiente. El tribunal electoral que tenemos, la figura del tribunal electoral que tenemos en la provincia de Santa Fe es un mamarracho jurídico, Depende el secretario electoral del ministro del gobierno y el presidente de la Corte a la vez es presidente del tribunal electoral. Imagínense ustedes que Herbeta dictaminó como presidente del tribunal electoral y también lo va a tener que hacer ante el organismo que nosotros vamos a apelar, que es la Corte Suprema de Justicia. Sí, es un despropósito jurídico y un absurdo. Pero termino en esto. Nunca fue derogado cuando se discutió el sistema de internas abiertas y simultáneas, jamás se derogó del artículo 5 de la ley 9280. Por eso tiene una gravedad extrema. Y lo que yo digo de el voto joven no es casualidad. Quien hizo el reclamo para la presentación del voto joven fue el mismo Giustiniani. Y la Corte, el Tribunal, no solamente que incorpora el voto joven por afuera de lo que dice la Constitución de la provincia de Santa Fe y se convierte en legislador el propio Herbeta, sino que aparte Herbeta establece no contar esos votos al momento de contar el piso del 1,5. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos 2 pisos. El 1,5 del padrón para poder acceder desde la primaria a las generales y después el 3%. 3% que también está incluido en el Código Electoral Nacional. Para las elecciones nacionales también hay un piso del 3%. Entonces, la verdad que lo que está haciendo el Tribunal Electoral y el propio Herbeta, insisto, es un antecedente muy grave. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias en términos jurídicos y en términos institucionales para que se nos asigne la banca y para que de una vez por todas quede dilucidado y que no se cometan estos tipos de atropellos como termina ser el Tribunal Electoral y en cabeza del ministro Herbeta. Palo, muchísimas gracias, vamos a estar atentos obviamente a cómo avanza toda esta situación, pero desde ya gracias por atendernos tan temprano y seguiremos en contacto. Gracias, muchas gracias, hasta cualquier momento. Un abrazo grande.